En medio de los acontecimientos políticos en Nicaragua, la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aprobado una polémica ley que podría desatar una crisis financiera sin precedentes en el país. Este lunes 25 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional, completamente dominada por el Frente Sandinista, aprobó la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas, una medida que no solo desafía a la comunidad internacional, sino que pone en grave riesgo la estabilidad del sistema financiero nicaragüense. La ley, presentada con carácter de urgencia el 20 de noviembre, busca declarar nulas las sanciones impuestas por varios países y organismos internacionales contra altos funcionarios y entidades del régimen, incluyendo a Rosario Murillo y 3 de sus hijos, quienes han sido sancionados por su participación en las violaciones a los derechos humanos y la represión política desde 2018. Aunque el régimen asegura que la ley tiene como objetivo proteger a los nicaragüenses de las agresiones económicas y políticas externas, la verdad es que esta legislación actúa como un blindaje para los más cercanos al poder y refuerza el control absoluto de Ortega y Murillo sobre el país. Lo más polémico de esta ley es que obliga a los bancos nacionales a reabrir cuentas a funcionarios sancionados, a pesar del riesgo de perder relaciones con bancos internacionales, especialmente aquellos ubicados en Estados Unidos, lo que podría resultar en el aislamiento total de Nicaragua del sistema financiero global. Esto coloca a los bancos nicaragüenses ante una encrucijada peligrosa: ceder a las presiones del gobierno o enfrentar la quiebra y la pérdida de acceso a transacciones internacionales. Expertos económicos no tardaron en advertir que esta medida podría tener consecuencias devastadoras para la economía. Si los bancos ceden a la ley, se arriesgan a perder las correspondencias con bancos internacionales y a quedar fuera de las redes financieras globales, lo que afectaría gravemente la capacidad del país para realizar transacciones internacionales. Estamos ante un golpe mortal al sistema financiero de Nicaragua, aseguró un analista económico que pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad. Las sanciones internacionales impuestas a figuras del régimen, como Rosario Murillo, fueron una respuesta directa a las graves violaciones de derechos humanos y el uso de la represión para mantener el poder. Sin embargo, con esta nueva ley, Ortega y Murillo están enviando un mensaje claro: la impunidad prevalecerá para su círculo cercano, mientras que el país pagará las consecuencias del aislamiento y el colapso económico. Con esta ley, Ortega no solo desafía a la comunidad internacional, sino que refuerza su control absoluto sobre el país, enviando un mensaje claro: la impunidad y el autoritarismo seguirán gobernando en Nicaragua, aunque a costa de un colapso económico inminente y un aislamiento total del país en la esfera financiera global. El día de hoy hemos sido convocados para discutir y aprobar una ley que, a consideración muy personal, escribe en letras de oro una de las páginas más hermosas dedicadas a la soberanía, a la independencia y a la autodeterminación de nuestro país. Yo felicito a los miembros de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de esta Asamblea Nacional, porque de manera muy corta, muy sucinta, muy directa, pudieron catalizar en un dictamen el sentir de la gran mayoría, no solamente de las y los nicaragüenses, sino de la gran mayoría de los pueblos del mundo, que nos sentimos hartos de estar siempre con la espada de Damocles o con una bota en el cuello. Miren, es que es importante estar documentado. Vean, este tema de los bancos, hacer negocio bancario no es malo, está bien, pero si vos en un país haces negocio bancario, general, financiero, donde tus utilidades en el año 2020 fueron de 2.462 millones de córdobas y con corte a octubre del año 2024 pasa de 2.462 a 6.464 millones de córdobas, lo mínimo que debes de hacer es respetar las leyes de ese país que te está dando oportunidad de hacer ese negocio, mano.
Básico, básico. Respetar el país donde vos estás haciendo negocio y no un mal negocio. Porque ¿sabe qué estamos hablando? Que de octubre del 2020 a octubre del 2024, las utilidades en el sistema financiero nacional se incrementaron en un 162.5%. Superintendencia de Bancos y otras instituciones. Información de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones. Entonces, si tengo semejante nivel de ganancia, ¿no les parece que lo mínimo que yo puedo hacer es respetar las leyes de ese país donde estoy haciendo negocio? Y si hay algún contrato que se opone a la Constitución y las leyes de ese país, pues bueno, voy a buscar cómo modificarlo. O voy a buscar cómo hacer cualquier maroma o cualquier peripecia, con tal de garantizar que la Constitución y las leyes de ese país se respeten. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? De que ninguna disposición extranjera es válida y aplicable en el territorio nacional, algo que ya dice la Constitución política. Eso es lo que dice la Constitución política. Que los nicaragüenses, funcionarios o no importa, las y los nicaragüenses, tenemos el derecho de estar protegidos frente a los abusos de los oferentes de bienes y servicios. Eso ya lo dice la Ley de Defensa de Derechos del Consumidor. Aquí lo que debe quedar claro es de que nadie, absolutamente nadie, va a estar por encima de la ley. Todos y todas tenemos que estar bajo el imperio de la Constitución y de la ley. Gracias a Dios ya se fueron aquellos que querían, o pensaban, tenían sus sueños de opio, de que Nicaragua fuera una más de esa estrella, de esa bandera de barras y estrellas. No, Nicaragua es libre, es soberana, es independiente, es autodeterminada. Estados Unidos declara a la dictadura sandinista de Daniel Ortega una amenaza para la seguridad nacional. El gobierno de Estados Unidos ha declarado oficialmente a la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. Según un comunicado emitido por la Casa Blanca, las acciones del régimen nicaragüense, que incluyen persecuciones a opositores, actos de corrupción y la represión violenta contra la población, representan un riesgo significativo para la estabilidad de la región. Washington argumenta que la dictadura ha desmantelado las instituciones democráticas, consolidado un régimen autoritario y reprimido sistemáticamente a los ciudadanos, lo que afecta tanto a Nicaragua como a su entorno. Entre las medidas más recientes, destaca la aprobación en primera legislatura de una reforma constitucional que extendería el mandato presidencial a 6 años, lo que ha sido ampliamente criticado por organizaciones internacionales. La dictadura sandinista también impondrá un estado revolucionario donde Ortega y Murillo serán los jefes supremos del país, controlando todos los poderes del Estado y la vida social de los nicaragüenses. Además, impondrán la nefasta bandera rojinegra del Frente Sandinista como símbolo patrio y se declarará traidor a la patria a cualquier nicaragüense que se oponga o critique al régimen. Desde 2018, Estados Unidos ha venido renovando esta medida como respuesta a la violenta represión de las protestas sociales que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados. Ahora, esta declaración refuerza la postura de la Casa Blanca frente a lo que considera un régimen que amenaza los principios democráticos y la estabilidad hemisférica. La comunidad internacional sigue observando con preocupación la situación mientras el régimen de Ortega continúa enfrentando una creciente presión externa. En una acción sin precedentes este fin de semana, la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado el golpe final a la democracia en Nicaragua con la aprobación de una reforma constitucional histórica. La reforma, aprobada con 91 votos a favor por los diputados de la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo, modifica más de 100 artículos de la Constitución política del país, estableciendo un régimen de control absoluto y anulando cualquier vestigio de oposición. Una de las medidas más controvertidas es la extensión del mandato presidencial a 6 años, asegurando que Ortega mantenga el control por más tiempo. Además, se establece la figura de 2 copresidentes, uno masculino y otro femenino, quienes tendrán amplios poderes para nombrar vicepresidentes a su discreción, permitiéndoles manejar el aparato del Estado sin restricciones. Desde ahora Ortega y Murillo serán los jefes supremos de Nicaragua, donde no se moverá una hoja si ellos no lo ordenan. La reforma no solo centraliza el poder en manos de Ortega y Murillo, sino que también declara a Nicaragua como un Estado socialista revolucionario, exigiendo que todos los partidos políticos se alineen con los principios del Frente Sandinista.
Esto elimina de facto la posibilidad de tener partidos de oposición o de derecha, consolidando un sistema de partido único. Además, aquellos que critiquen al régimen serán considerados traidores a la patria, una medida que busca silenciar cualquier forma de disidencia. Los nicaragüenses con doble nacionalidad o antecedentes de oposición también quedan inhabilitados para postularse a cargos públicos, excluyendo a una parte significativa de la población que busca cambios democráticos. Otro aspecto polémico de la reforma es la oficialización de la bandera rojinegra del Frente Sandinista como símbolo patrio, un símbolo históricamente asociado con la violencia y la represión de la revolución sandinista, que sigue siendo una herida abierta para muchas familias nicaragüenses. Con esta reforma, Ortega y Murillo han asegurado el control total sobre todos los poderes del Estado, despojando a la ciudadanía de cualquier espacio para la oposición política. Este golpe definitivo a la democracia deja claro que el régimen sandinista está decidido a consolidar su poder autoritario sin importar las consecuencias para el futuro político de Nicaragua. Estas fueron las noticias más destacadas de Nicaragua a esta hora. Gracias por sintonizarnos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para mantenerte informado de los acontecimientos más recientes en el país. Nos vemos en la próxima actualización.